Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, por aquí andamos de nuevo. Bueno, como debe ser, hablando de historia, una hora con la historia, todas las semanas aquí en Decisión Radio, don Pío. Si le parece, antes de meternos en materia, comentamos el blog, algunas noticias de actualidad y sobre todo sus reflexiones de estos últimos días. Sí, bueno, evidentemente un aspecto histórico actual es el de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y es necesario planteárselo tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista de la posición e intereses de España, que es lo que generalmente no se hace, ¿eh? En realidad estamos sometidos a una campaña de desinformación y propaganda verdaderamente monstruosa e infantil, pero que es peligrosa, claro. Lo primero es ver cuáles son las intenciones de unos y de otros. O sea, la intención inicial de Putin era mantener a la OTAN fuera de Ucrania y garantizar la autonomía del Donbass, porque esta autonomía permitiría contrarrestar las tendencias de Kiev a meter a Ucrania en la OTAN, ¿no? Cosa que Rusia veía como un peligro para su seguridad. Claro, podemos preguntarnos si por qué lo ve como un peligro para su seguridad. O sea, ¿acaso Ucrania, que es un país independiente, no tiene derecho a buscar los aliados que quiera? Hombre, sí, tiene derecho, y Rusia también tiene derecho a defender su seguridad. Por lo cual, habría sido necesario llegar a un acuerdo. Ese acuerdo podría ser la neutralidad, con garantías de que Rusia no iba a meterse en los asuntos internos de Ucrania, ¿no? Esto es más o menos el sentido de los acuerdos de Minsk, que los ucranianos no han respetado nunca, en 7 años. Uh-huh. Y, por otra parte, la Rusia tiene buenas razones para sentirse amenazada por la OTAN. No hay más que recordar lo que ha venido haciendo la OTAN en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en otros sitios, en Serbia, por ejemplo, ¿no? Es decir, la OTAN es una organización que ha demostrado ser muy agresiva. Eso sí, siempre empleando como refugio, como pretexto la democracia, la libertad, etcétera, ¿no? Ha intentado imponer la democracia a cañonazos en muchos sitios, les ha salido mal en general, aunque en algunos sitios les ha salido bastante bien, como en Libia, la han destrozado por completo, ¿no? Sí. Y esa es la libertad que han llevado a Libia, ¿no? Eliminando al tirano Gaddafi. España además tiene una buena experiencia de estas demagogias, ¿no? Por una parte podemos referirnos a la guerra del 98, que también fue instrumentada por USA para defender la libertad de los cubanos, etcétera, filipinos y demás. Y lo que hicieron fue anexionarse parte de Cuba y someter al resto de Cuba a un régimen de protectorado, de semicolonia. En Filipinas asesinaron a cientos de miles de filipinos. Fue un verdadero genocidio, incluidos niños, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, estas experiencias deben servirnos para algo. Vemos también cómo Zelensky, Zelensky lo que ha venido haciendo es una propaganda antirrusa que se parece demasiado a la propaganda antiespañola de nuestros separatistas. Uh-huh. Y esto, ya digo, si no se analiza esto, pues resulta que no entendemos nada. No entendemos nada, pero la propaganda, las creencias, las acciones políticas, pues desembocan en lo mismo. Decía, por lo tanto, que que Putin quería una guerra corta, limitada
limitada a Ucrania, mientras que la OTAN quiere una guerra larga y limitada también a Ucrania. Y Zelensky quiere una guerra larga y que a ser posible se expanda al resto de Europa y a la OTAN. Esto es peligrosísimo. Esto es sumamente peligroso y no podemos hablar de ello como si fuera una cosa cualquiera. Una cosa menor. Sí. La verdad es que de momento, digamos que quien está saliéndose con la suya es la OTAN, es decir, USA e Inglaterra, porque efectivamente la guerra se alarga, está provocando un desgaste enorme de Rusia y al mismo tiempo están tratando de arruinar la economía rusa y llevar el hambre masiva, porque esa es la realidad, ¿no?, que hay bajo las sanciones. Las sanciones como si no fuera nada, pero son algo, ¿no? Estos han llevado también el hambre y la destrucción a varios países ya, pues, o sea que la prolongación indefinida de la guerra pues trae consigo nuevos planteamientos y nuevos peligros, porque si al principio la idea de Rusia era simplemente la neutralidad y la protección del Donbass, pues la autonomía del Donbass, pues en estos momentos esos objetivos yo creo que han quedado sobrepasados y probablemente Rusia quiera asegurar el corredor del Donbass a Ucrania, a Crimea, para asegurar la zona ruso hablante, incluso desde Kharkov, ¿no? Esto, claro, no sería aceptado por Ucrania ni por la OTAN y esto prolongaría el conflicto de una manera o de otra. Y en todo caso, la prolongación del conflicto trae consigo la posibilidad de que se amplíe la lucha, la guerra, hasta convertirse en guerra general, europea. Y no hay que olvidar que estas cosas siempre se dice que se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Pues Rusia, cometió el error de creer que sus tropas serían bien recibidas en Ucrania, que el ejército ucraniano sería flojo y mal armado y que la guerra terminaría enseguida, pero el ejército ucraniano, muy respaldado por la OTAN, con armas muy perfeccionadas, con un sistema de vigilancia, espionaje o inteligencia de la OTAN que está sirviendo a Zelensky, pues evidentemente es un rival muy fuerte, lo está demostrando, ¿no? Y ahora, en fin, Rusia está un poco imitando, parece ser, la táctica de la propia OTAN en Irak, o en Serbia, que es destruir sistemáticamente las infraestructuras militares de comunicaciones y de todo tipo antes de atacar en serio al ejército enemigo, ¿no?, que estaría ya un poco sumido en la impotencia. Me da la impresión de que esta es la nueva estrategia de Putin, ¿no? Pero sobre todo a nosotros nos interesa lo que respecta a España. España tiene una posición de mero lacayo de Inglaterra y de USA. España no tiene ningún conflicto con Rusia ni con Ucrania, pero sí lo tiene con la OTAN, porque esos países jefes de ella, o sea, USA e Inglaterra, invaden nuestro territorio y son aliados de la tiranía marroquí, tanto que hablan de la tiranía de Putin, ¿no? Y aquí tenemos al lado a la tiranía marroquí, que resulta que es aliada de estos demócratas de la OTAN, ¿no? Y que además es una tiranía que amenaza con invadirnos. Y de hecho ha hecho ya fintas de invasión en varias ocasiones. Por lo tanto, el interés más elemental de España radica en la declaración de neutralidad en este o en cualquier conflicto promovido por la OTAN. Alguno de estos conflictos, el vernos involucrados en él, nos ha salido muy caro, el de Irak. No olvidemos que los atentados del 2004 y el ascenso del nuevo régimen, que realmente es un nuevo régimen con Zapatero y que ha seguido hasta ahora, con el PP y luego con el actual doctor, ¿no? Pues este nace de la intervención española en Irak. ¿Por qué? No sabemos quiénes fueron los autores reales de los atentados de 2004, pero sabemos quiénes fueron sus beneficiarios. Sabemos quiénes supieron explotar aquellos atentados. Y lo que ha salido, insisto, ha sido un cambio de régimen. Estamos en una democracia fallida,
No debemos olvidar eso. Existe además una crisis general de la democracia cuando vemos, ahora por ejemplo en relación con lo que ha ocurrido en Francia con las elecciones francesas, claro, nos encontramos algo parecido a lo que pasó en USA con la victoria de Trump y luego con la derrota de Trump. Es decir, que la triple M, los grandes medios de masas, que en Francia están muy subvencionados por los gobiernos, estos defienden constantemente una opción política, dejando sin voz a la mitad de la población. Esto es lo que ha pasado en Francia, que hay una fractura social muy importante, ¿no? Estas elecciones han mostrado esa fractura social. Y claro, esto no es democracia. Si la mitad de la población apenas tiene voz, apenas puede expresarse, más que de manera testimonial aquí y allá, pues eso no es democracia ya. Estamos en esta situación, ¿eh? Y claro, en relación con la OTAN, nosotros comprendemos que Polonia o los países bálticos pues encuentren en la OTAN una garantía de seguridad. Bien, no, ningún problema. El caso de Ucrania es muy distinto. Pero para España no es solo inseguridad. La OTAN no nos protege de nada. No solo, también es un caso de indignidad y de humillación permanentes. Por lo Gibraltar, por Marruecos y por todo esto, ¿no? Y mientras tengamos unas castas o chusmas políticas como las que padecemos, esto no tendrá solución. Por lo tanto, a mí me ha apenado mucho que Vox no haya sido capaz de mantener una postura clara, ser capaz de oponerse a esa chusma política que padecemos, ¿no? Y, en fin, ahí creo que hay en Vox 3 puntos débiles todavía, que se pueden corregir, obviamente, que son la política internacional, que para España debe salir de la OTAN y declararse neutral, indiscutiblemente, si es que quiere defender sus propios intereses. Ahora, si lo que queremos es servir de lacayos a Inglaterra, por ejemplo, y a USA, pues claro, y esto es lo que realmente está ocurriendo. Otro tema es la claridad, una política cultural, porque España está sometida a una colonización cultural que es tanto más grave cuanto que nadie se quiere o no quiere darse cuenta. Y en tercer lugar, otro punto clave es la claridad con respecto al franquismo. La democracia viene del franquismo, lo que ha habido de democracia, viene del franquismo. Todos los antifranquistas son al mismo tiempo antidemócratas. Es indudable que en la transición se organizó desde y por personajes franquistas, que cometieron bastantes errores, es indudable. En cierto modo era lógico porque era una experiencia nueva, pero aún así esos errores no se han corregido, sino que se han profundizado. Y aquí pasó un poco como lo que pasó en la República, que la trajo a la derecha, con la idea de crear una democracia un poco al estilo francés, si se quiere, pero fue rápidamente usurpada violentamente por la izquierda. Usurpada a partir de la llamada quema de conventos, que fue también de bibliotecas y de centros de enseñanza, lo cual revela un poco lo que era aquella izquierda. Y esa usurpación se mantiene, y debido a la debilidad intelectual de la derecha en general, pues se ha seguido manteniendo en algo muy elemental. O sea, cuando se dice que en la guerra civil luchaba un bando republicano, se está falsificando por completo la historia. Ese llamado bando republicano, que de este modo pues mantendría la legitimidad de la república traída por la derecha, insisto, pues está cambiándolo todo, porque ese bando republicano fue el que se alzó en armas contra la república en el 34, y fue el que destruyó, después de unas elecciones fraudulentas, la legalidad republicana e impuso un régimen de terror hasta que hubo una reacción muy lógica, el lanzamiento del 18 de julio, que otra muestra de la ineptitud intelectual de la derecha es que ha sido condenada por Aznar. O sea, digamos que lo que pasó en 2004, los atentados aquellos, y la involucración de España en la guerra de Irak por Aznar, pues fue el resultado precisamente de la condena del 18 de julio.
Al condenarla, se legitima todo lo que ha hecho toda esta gente, separatistas, comunistoides, sovietizantes, gente como el doctor, gente como los de la memoria histórica, o sea que todo eso es un ataque permanente a la democracia y a la convivencia en España. Sí. Luego hay otra cuestión que alguno me ha reprochado, porque dice, en torno a la cuestión de la República y el Frente Popular, pues me dice que no puede hablarse de legitimidad republicana, porque la República procedió de un golpe de Estado basado en unas elecciones municipales. Bueno, vamos a ver. Por mi parte he insistido muchas veces en que la República fue un régimen de origen legítimo y que quien se deslegitimó fue la monarquía. Se deslegitimó al entregar el poder en una especie de autogolpe y despreciando a sus propios votantes en aquellas elecciones. Como decía Maura y los otros, coño, nos regalaron el poder. Bueno, ¿qué iban a hacer si se lo han regalado, no? Es perfectamente legítimo. La monarquía pues carecía de firmeza y de seguridad como poder legítimo después de la dictadura de Primo de Rivera. Pero resulta que Primo de Rivera había salvado in extremis a Alfonso XIII, había salvado a la monarquía, pero los republicanos pretendieron que con esa dictadura la monarquía quedaba sin legitimidad. Esto es completamente falso. Es más, acusaban a Alfonso XIII de haber traicionado la Constitución de la Restauración, o sea, de la época anterior, y cuando esa Constitución nunca había sido admitida por la izquierda ni por los separatistas, ¿no? Era toda una farsa inmensa, ¿no? Bueno, pues el rey y los demás monárquicos, faltos de lo que decía Ortega, pouvoir spirituel, o sea, poder espiritual, pues aceptaron esa interpretación de su reciente historia. O sea que la dictadura del Primo de Rivera, que había salvado a la monarquía, pues había sido la causa de que llegara la República finalmente, ¿no? Y por la misma carencia, pues, insisto, han vuelto a aceptar la versión del Frente Popular sobre la República, la guerra y el franquismo. Y así tenemos hoy una monarquía directamente heredera del franquismo, pero que se declara de hecho antifranquista. O sea, en el momento en que aceptó, sin queja ninguna, la profanación de la tumba de Franco, que fue quien la trajo, pues se está condenando a sí misma. Se ha condenado a sí misma, desgraciadamente, y así es. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy. ¿Me oye, don Javier? Perfectamente, tanto y claro. Digo que podemos pasar al tema de hoy, que nos ocupa. Pues sí. ¿Vale? Vamos a ello. Hoy, eso es, después de estas reflexiones en el blog y estas opiniones, pues pasamos directamente al tema. ¿Dónde nos habíamos quedado y cómo vamos a continuar? Sí, bueno, estamos terminando una serie sobre la Segunda Guerra Mundial y la relación de España en ella, ¿no? Y habíamos comentado que, en cierto modo, España, gracias al franquismo, había salvado el honor de Europa, porque Europa prácticamente se suicidó en esa guerra, ¿no? Guerra de las tres ideologías, ¿no? Y ya estábamos hablando de cómo se ha falsificado esta historia, sobre todo en los años 40, presentando una España, un páramo cultural, un erial cultural, decían, ¿no? Cuando en realidad en España en los años 40 fueron una época muy interesante desde el punto de vista de la cultura. De eso habíamos hablado un poco, citando sobre todo a ¿cómo se llama? A Julián Marías. A Julián Marías. Bueno, pues una manía de la izquierda española es atribuirse en exclusiva a la preocupación y la creatividad cultural, pese a haber causado a la cultura daños gigantescos, desde la destrucción de bibliotecas, o sea, porque nadie ha destruido más bibliotecas en el siglo XX que nuestras izquierdas, ¿no? Durante la guerra y antes de la guerra, ¿no? Destrucción de centros de enseñanza, destrucción de obras de arte invalorables y hasta las reformas actuales que han hecho de la enseñanza pública pues un vivero de macarrillas, ¿no? Porque va orientada en esa dirección. Afortunadamente no todo el mundo cae, pero va por ahí, ¿no? La verdad es que, por desgracia,
sus embustes funcionan, y si no, no hay más que ver nuestra degradada universidad, ¿no? Esto lo decía hace años en relación con la muerte de Laín el Tralgo, que me ha recordado un artículo suyo desmintiendo un tópico muy querido por esa pretenciosa izquierda, el del páramo cultural franquista, ¿no? No solo, especialmente en los años 40. Julián Marías replicó en su momento, que ya lo vimos en la sesión pasada, y replicó a esa idiotez, ¿no? Y Laín abundaba citando a numerosos y descollantes intelectuales de entonces. Y vamos, me parece claro que nuestra época, que está tan infundadamente satisfecha de sí misma, pues saldría mal parada en comparación con los años 40. Pero claro, Laín se tendía a una trampa a sí mismo porque afirmaba que aquellos intelectuales rechazaban al franquismo. Por lo tanto, o bien el franquismo fue extraordinariamente liberal con los intelectuales disconformes, que publicaban abundantemente, o bien a estos intelectuales no les importó colaborar con el régimen. Y en realidad hubo las dos cosas. El franquismo trató con bastante liberalidad a los intelectuales y muchos de ellos colaboraron con él o se adaptaron sin problemas. Hubo intelectuales franquistas, antifranquistas y medio franquistas. Y muchos de ellos eran muy buenos y yo creo que en conjunto superiores a lo que hay ahora, ¿no? Porque ahora es un ambiente de trivialidad y de falsificación intelectual como nunca se había visto, ¿no? El problema... Sí. Hay además otro aspecto muy interesante sobre estos intelectuales, y es que en los años 60, en plena liberalización del régimen, de repente los intelectuales que no habían dicho nada o que habían producido tranquilamente en la época anterior, pues le mostraron una enorme hostilidad. Coño, esto parece una paradoja. O sea, cabría pensar que lo que deseaban era una dictadura férrea y despreciaban aquellas blanduras liberalizantes. Sí. No quiero generalizar, pero tampoco bromeo. Los antifranquistas solíamos simpatizar con tiranías como la de Castro, tiranías de verdad, sin resquicios liberalizantes, ¿no? Y cuando visitó España Solzhenitsyn, que fue un gran escritor y testigo de la barbarie del siglo XX, que denunció esa barbarie precisamente a costa de los más graves riesgos, pues Juan Benet, un escritor de 3 al cuarto, anglómano snob, y además una estrella de la nueva intelectualidad del país, ¿no? Pues además su oposición a Franco nunca le supuso el menor riesgo, sino al contrario, era una rentable inversión político-literaria, como la de tantos otros, ¿no? Juan Benet, bueno, pues este Benet dijo que para gente como Solzhenitsyn él justificaba el Gulag. Bueno, recordemos que la frase no suscitó escándalo entre la intelectualidad progre, que es la más abundante, por desgracia, ¿no? Sino más bien regodeo. Y además en eso quedó perfectamente retratada. Yo recuerdo que un autor inglés, historiador, Paul Johnson, escribió un libro, se titulaba Intelectuales, que era revelador porque un poco retrataba a una serie de intelectuales muy influyentes desde el siglo XIX, ¿no? Y ese libro debería ser lectura muy recomendada en la universidad. Yo cuando lo leí, lo compré y regalé varios ejemplares, aunque entonces no tenía un duro, y lo recomendé a mis conocidos, pues quizás porque yo siempre he tenido un cierto carácter activista, ¿no? Pero ese activismo es raro fuera de la izquierda. Por eso los del Gulag para Solzhenitsyn y los del Páramo Cultural pueden seguir con sus monsergas, seguros de que los Julián Marías o los Laín Entralgo tendrán poca audiencia. En fin, esto lo decía yo en 2001 y terminaba diciendo, esperemos que eso cambie. Bueno, pues todavía no ha cambiado. No ha cambiado. Por desgracia, y es necesario ser más activistas en este aspecto. Bueno, hablábamos de la cuestión cultural de los años 40, que está por estudiar en serio, claro. Pero lo mismo cabe decir de la economía de los años 40, ¿no? Porque siempre se pinta una España hambrienta y miserable y opresiva, etcétera, ¿no? Bueno, hubo hambre, sobre todo en 1940-42 y luego en 1946, pero hubo mucha menos hambre que la que hubo en 1988 en la zona del Frente Popular. Aquello sí fue hambre de verdad.
y además había hambre en toda Europa prácticamente. Se ha criticado la política autárquica del franquismo, olvidando que la autarquía vino en gran medida obligada y acentuada por el semibloqueo inglés o las presiones económicas de USA. Se olvida también que muchos errores de política económica, en particular el racionamiento, fueron repetidos en el resto de Europa durante varios años después de la Guerra Mundial, y que a España le fue impuesta una segunda posguerra, pese a su neutralidad, una neutralidad que resultó muy beneficiosa para los aliados. Y aun con tales circunstancias y desaciertos, el hambre bajó desde 1943 a los niveles de la República. Esto importa señalarlo. La mortalidad general disminuyó todavía por debajo de los mejores años de la República y disminuyó sobre todo la mortalidad infantil, lo cual revela la preocupación del régimen precisamente por mejorar las condiciones sanitarias de la población. Se olvida, la enseñanza pública y privada volvió a funcionar enseguida. El índice de paro permaneció bajo y se emprendieron grandes proyectos hidrológicos e industriales de repoblación forestal, etcétera, que darían fruto pues años después, ¿no? Y los ferrocarriles y otras infraestructuras mejoraron considerablemente en aquellos años tan difíciles, cuando España se veía acosada, sin culpa ninguna, por un aislamiento realmente criminal, ¿no? Cuando algunos autores condenan sin paliativos que el régimen se opusiera un poco a recibir préstamos exteriores, sobre todo de USA, pues olvidan, a su vez, que estos países, USA e Inglaterra, pues con sus préstamos lo que querían era condicionar la política española. Y claro, esto se olvida. Efectivamente, España pidió préstamos, pero cuando le imponían ciertas condiciones, pues dijo, pues no. En otras situaciones sí aceptó los préstamos, ¿no? Porque también le convenían a los ingleses y a los sureños, ¿no? La política, además de Washington, pues fue más imprudente que la de Londres, ¿no? Pese a ello, el gobierno español intentó obtener algunos de tales créditos, a veces con éxito, e insisto, siempre que no condicionaran la política española. Porque una manera que tienen estos países ricos es la de someter a otros más pobres mediante condiciones pues que les vengan bien, ¿no? Hubo un libro de Stemaisky, que fue el embajador soviético durante la Guerra Civil, en el, ¿cómo se llamaba?, el Consejo de No Intervención en España, ¿no? Sí. Pues trataba de convencer a los ingleses, a Plymouth, que era el embajador inglés en aquella asociación, que claro, que tenían que apoyar al Frente Popular, porque si no Alemania se convertiría en el ama de España y eso perjudicaría enormemente a los intereses ingleses y al comercio inglés y a todo, ¿no? Y Plymouth le contestó, no, mire usted, no va a pasar nada de eso, porque cuando termine la guerra España quedará devastada, entonces necesitarán reconstruirse. Y para reconstruirse necesitarán créditos. Y esos créditos no se los puede dar Alemania, ni se los puede dar Italia, ni se los puede dar nadie más que nosotros, porque Inglaterra dominaba el mercado financiero internacional entonces. Así que no va a pasar nada, porque ya les impondremos las condiciones que consideremos necesarias. Evidentemente se equivocaron, o sea, Franco y el franquismo, y creo que la población española en general, prefirió apretarse un poco el cinturón para no convertirse en un lacayo, que es lo que hoy día es España, ¿no?, de estos países. Bueno, pues, por otra parte, es cierto que el hambre y las estrecheces marcaron la época, pero también, curiosamente, la alegría popular. Esto lo dice Julián Marías también. Había una sensación de alegría por el fin de la guerra y demás, y que además esto se revelaba, proliferaron, por ejemplo, las fiestas, romerías, bailes, el deporte, la canción, el humor, etcétera. Fue una época dorada para España en los años 40 de todo esto, ¿no?
¿Por qué? Pues porque al español le bastaba asomarse a los noticiarios para percibir lo bien que vivía por comparación con casi todo el resto de Europa. Pasaba menos hambre que otros muchos europeos, muchísimo menos que casi todos durante el último periodo de la contienda y de la inmediata posguerra, incluida Francia, ¿no? Y no tenía que sufrir el yugo de un país extranjero, ni los bombardeos, ni las persecuciones masivas, ni las deportaciones que ocurrían por toda Europa. O sea que si vemos las privaciones en su contexto, pues esa alegría era bastante lógica. Además estaba la memoria intensa, ¿no?, de la República y la Guerra Civil tan recientes, ¿no? O sea, la mera paz, el deseo de enterrar los odios, la lenta pero palpable superación de las miserias, pues daba a la gente una satisfacción y una confianza fundamentales que explican el fracaso que era reiterado una y otra vez por sus enemigos de sus llamamientos a la rebelión, o el fracaso de la coacción exterior para fomentar el descontento y empujar a la gente a derrocar al franquismo, porque la idea de anglosajones y soviéticos era, mediante el aislamiento, era empobrecer a España de tal manera que la gente se rebelara, ¿no?, contra el franquismo. Lo que consiguieron fue lo contrario, ¿no? Tampoco es verdad la pintura de unos perdedores de la guerra resentidos y con furia latente por la represión, porque la derrota del Frente Popular, debe reiterarse también, fue una derrota moral. Y sus viejos defensores, en su mayoría, pues distaban mucho de soñar con su repetición. O sea, la masa de la gente que había vivido en el Frente Popular y había más o menos simpatizado con él, le había votado, habían perdido las ilusiones con aquello, porque lo habían visto cómo funcionaba y lo que era, ¿no? Habían perdido la fe en los viejos líderes y se adaptaban. O sea, al contrario, habría sido inverosímil. Hombre, habían visto cómo los líderes se habían marchado, llevándose unos tesoros saqueados a todo el país y dejando completamente en la estacada pues a sus sicarios, ¿no?, a los chequistas y a la gente que había cometido una serie de crímenes porque estaba convencido que iban a ganar la guerra y que no serían perseguidos. Pero claro, se quedaron aquí, los jefes se preocuparon de ellos mismos y los que se quedaron aquí pues fueron capturados por los nacionales, fueron juzgados y fusilados muchos de ellos. No los 200.000 o 150.000 o 80.000, en fin, dan las cifras que les da la gana a esta gente, ¿no? Hubo un total de 13.000, 14.000 fusilados por crímenes verdaderamente a veces terroríficos. ¿No? Bueno, así que no cabía duda de que Franco había vencido a la revolución, había mantenido a España fuera de la guerra mundial, había salvaguardado la independencia y la integridad de España. Esto es fundamental, porque en la guerra, en aquellas circunstancias, en la guerra general europea, España pudo haber quedado hecha polvo, ¿no? Incluso pudo haber sido invadida, hubo amenazas muy serias de invasión al final de la guerra mundial, y desarticulada, ¿no?, porque los separatistas catalanes y vascos tenían influencias ahí en USA y en Inglaterra y trataban de convencer a los gobiernos anglosajones de que garantizasen la secesión de esas regiones. No lo consiguieron porque, claro está, al terminar la guerra, a pesar de que deseaban derrocar al franquismo, se dieron cuenta de que una invasión de España, que podía provocar una guerra civil y grandes problemas, que se iban a contagiar al resto de Europa, una Europa hambrienta y en ruinas, ¿no? Y por eso tuvieron que moderarse y tragar, ¿no? El franquismo tuvieron que aceptarlo, ¿no? Y no solo esto, España, el franquismo además estaba derrotando los nuevos intentos de guerra civil, que no era otra cosa que el maquis, y no era otra cosa que el aislamiento, ¿no? O sea que con tales o cuales tentaciones, con tales o cuales errores de detalle, y con una represión real, pero muy inferior a la que se vivía en el entorno europeo, pues el balance de aquellos años era ese, muy positivo, increíblemente positivo, si lo comparamos con las dificilísimas condiciones en que se vivía, que se nos imponían en gran medida, ¿no? Por consiguiente, debe explicarse la aversión
cuando no el odio casi general con que se ha venido tratando la figura de Franco en estos años, y sobre todo en los años 40, y con una intensidad, porque es curioso que ha ido en aumento. O sea, después de que el franquismo trajo la democracia, etcétera, etcétera, pues el odio a Franco ha ido en aumento, ¿no? Porque el franquismo no tuvo oposición democrática, eran comunistas y terroristas, ¿no? Además, los personajes, este odio ha venido inducido por personajes que prosperaron en el aparato político de la dictadura o en sus inmediaciones, ¿no? Por ejemplo, pues Cebrián, Ansón y compañía. Estos han sido más negativos y más sembradores de odios que los propios comunistas, con más eficacia además, ¿no? Bueno, en apariencia, esa aversión sin fisuras pues procede del carácter dictatorial de Franco y de su régimen. Pero a menudo sus detractores han mostrado una inclinación dictatorial mucho mayor, aunque frustrada, claro. Y una vez más, pues se olvidan datos esenciales. En 1936 no existía ningún demócrata ni partido democrático capaz de hacer frente al proceso revolucionario en marcha. La situación de terror creado por las elecciones fraudulentas de 1936. Por ello, la democracia como la república quedaron fuera de cuestión. Lo que había era la necesidad elemental de asegurar la supervivencia del país y de su civilización tradicional. Esto lo expresaron bastante bien Marañón o Besteiro, con frases muy parecidas. Decía Marañón, ¿cómo buscar defectos a los nacionales, aunque los tuvieran, ante el mérito de haber librado a España de algo mucho peor? Más o menos Besteiro venía a decir lo mismo. Y por largos años, la inmensa mayoría de los españoles identificó los términos democracia y república y pocos deseaban repetir una experiencia tan traumática. Había una frase muy común, dice, esto es una república, para definir una situación de caos y de anarquía, ¿no? Y es cierto que las libertades políticas estaban restringidas, y restringidas sobre todo para los perdedores, claro, porque los 4 partidos o familias que formaban la urdimbre del régimen, pues estos sí tenían libertades políticas, se expresaban con bastante libertad, ¿no? Únicamente Franco ponía cierto equilibrio entre ellas, ¿no? Gracias a su prestigio, ¿no? Y la verdad es que la supuesta delicia de votar a líderes y demagogos como los que habían soportado en la República, pues provocaba muy poco fervor en la gente. El equívoco compartido por Franco de asociar la democracia liberal con las mismas izquierdas que la habían destruido, pues hacía preferible un sistema autoritario, no totalitario. Y conviene señalar esto, aunque el régimen se proclamó totalitario, lo que entendía por totalitario era simplemente que el Estado influyera en las relaciones, sobre todo en las relaciones laborales, para impedir que triunfaran de manera absoluta los intereses de los empresarios, porque, claro, cuando esto ocurría, la población se empobrecía y se creaban odios y tal, ¿no? Pero totalitario, en el sentido en que normalmente lo utilizamos, significa 2 cosas. Un partido que ocupa el Estado, eso no ocurrió en España, porque, insisto, eran 4 partidos, de hecho, y un Estado que ocupa la sociedad, es decir, un Estado que domina la economía y todo lo demás de la sociedad. Esto ocurrió en la Unión Soviética, ocurrió en grado mucho menor en la Alemania nacionalsocialista, pero no ocurrió en España bajo ningún concepto. O sea, el Estado en España era pequeño, y siguió siendo más pequeño que en los demás países europeos, y había al mismo tiempo una gran libertad personal. Libertad personal podríamos llamarla a esa libertad que tenemos todos sin que nos la reglamente ni la decida el poder político. Es decir, a los ojos de la mayoría, el franquismo significaba la paz interna y externa, significaba el orden, la progresiva mejora económica, junto con una ligera opresión
más llevadera que la de otras dictaduras conocidas y además que era lógicamente un precio inevitable para reconstruir el país, ¿no? Bueno, pues cuestiones como estas no fueron analizadas durante la transición postfranquista. El terreno de las ideas y de la cultura de masas quedó abandonada a políticos, partidos e intelectuales que se identificaban con el Frente Popular. Esto es una cosa asombrosa. Personajes y partidos que venían del franquismo, que habían prosperado en el franquismo, y de repente se identificaban con el Frente Popular, al que llamaban la República, para más Inri, ¿no? Es decir, y además se suponían todos ellos representantes de la democracia y de las libertades. O sea, esto es un disparate sin paliativos, ¿no? Político, historiográfico, ¿no? Y además recuperando las propagandas que estaban ya semi-olvidadas y a las que nadie daba crédito. Bueno, pues todo esto lo hemos visto durante estos 40 años, insistir y además contagiar a la derecha que venía del franquismo y por supuesto a la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia fue en cierto modo la destructora del franquismo después del Concilio Vaticano II, porque lo privó de su principal pilar ideológico. Pero y hemos visto también su comportamiento último, ¿no? Por cierto, hablando de algo más actual, en las elecciones estas francesas últimas, la jerarquía eclesiástica llamó a votar a Macron. Sí, sí. A Macron, que es abortista, es eutanasiasta, ¿no? Que es, en fin, todo lo contrario de lo que solemos entender por el catolicismo. Por el catolicismo. Se ha extendido el ánimo, el hábito de desfigurar el pasado como prueba de antifranquismo y virtuosa adhesión a las libertades. Hemos visto, por ejemplo, a actores, escritores, etcétera, que jamás fueron antifranquistas, que vivieron muy bien en el franquismo, que prosperaron en el franquismo y que después, bueno, se han declarado unos antifranquistas feroces, ¿no? Bueno, los riesgos de estos absurdos, pues, saltan a la vista. Las amenazas mayores para el actual Estado de Derecho, que son el terrorismo, la corrupción, el socavamiento pertinaz de la separación de poderes, ataque a Montesquieu, o sea, la manipulación del Poder Judicial, pues todo esto va junto, y no por azar, ¿no? Y esto en un antifranquismo casi siempre retrospectivo, porque se imaginan haber sido antifranquistas cuando en realidad prosperaban en el franquismo, incluso en el Ángel Viñas es un buen ejemplo. Sí, sí, es un buen ejemplo de eso. Era un funcionario del franquismo de bastante confianza y tan a gusto. Llegado un momento se descubrió que en realidad era antifranquismo y ya está, antifranquista, ¿no? El efecto de estas falsificaciones en la cultura y en la vida intelectual es también sumamente pernicioso. Una vida intelectual no puede prosperar sobre la base de la mentira histórica. Y esto es lo que ha venido pasando. Ahora sí que hay un páramo cultural. Y por la misma vía, pues leemos frecuentes análisis y relatos de los cuales emerge Franco como un monigote odioso, pero sin peso específico, protegido por una especie de buena suerte, injusta e inverosímil, ¿no? O sea, hacen un retrato ruin de Franco que efectivamente expresa no la ruindad de Franco, sino la ruindad de quienes hacen ese retrato. Eso es. Preston, Viñas y compañía, ¿no? O sea, Franco ganó todas sus batallas y además la guerra, hecho no muy frecuente en los jefes militares. Y además ganó todo esto partiendo de una situación de tal inferioridad material que casi cualquier otro general habría tirado la toalla, ¿no? Se le retrata como un general mediocre y sin méritos propios, al que habría sido salvado por Hitler y Mussolini. De igual modo, le habrían salvado luego los vaivenes exteriores y oportunas decisiones ya de Hitler, Churchill, Truman o el mismo Stalin. Por lo visto, aquí todo el mundo quería favorecer a Franco, ¿no? Estos análisis, que son desatinados, pues degradan la historiografía en propaganda. De hecho, si algo salvó al dictador, Franco, llamémoslo así, en situaciones tan complicadas, fue su previsión y su realismo, su mezcla de calma y decisión inequívoca de luchar sin contemplaciones llegado el caso. Y su prudencia, pero llegado el caso, pues iba hasta el final, ¿no? Franco no habría sido
un dictador si previamente quienes pasaban por republicanos no hubieran destrozado la República y casi nunca tuvo enfrente a demócratas. Aún hoy quienes le atacan con mayor vehemencia lo hacen precisamente como herederos vocacionales de quienes perpetraron aquel destrozo histórico. Fue un jefe atípico y su figura y su balance distan mucho de las groseras caricaturas que se han hecho habituales. Bueno, pues he dicho también y he señalado algo que nadie ha querido señalar, y es que el franquismo salvó el honor de Europa en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se ha llamado el suicidio de Europa porque fue la lucha de tres ideologías nacidas de la Ilustración, apoyadas en la razón, cada una interpretada a su manera, y bueno, fue el fin de una era que he llamado la era europea, que bueno, duró 4 siglos y medio. O sea, durante un milenio antes del siglo XV, pues Europa fue una más de las civilizaciones que había en el mundo, y su horizonte apenas iba más allá de Rusia, Oriente Próximo y norte de África. Y en ese mismo ámbito estaba desafiada y acosada por la civilización islámica, que precisamente se mantenía a la ofensiva por el este del Mediterráneo y norte de África, aunque iba retrocediendo en la península ibérica. Bueno, pues en estas circunstancias, a finales del siglo XV, se producen las navegaciones portuguesas que van ampliando los horizontes hacia el Índico, y sobre todo el cruce del Atlántico con el descubrimiento de América, que fue seguido al poco tiempo por el cruce del Pacífico y la vuelta al mundo. Y esto cambiaba no solo la historia de España, sino ni solo la de Europa, sino también la del mundo entero. Por primera vez empieza a verse el mundo como tal, ¿no? Y cuando se habla simplemente del descubrimiento de América, pues no se evalúa adecuadamente el significado de aquellas hazañas, hazañas muy dramáticas, ¿no?, que hacían entrar a la humanidad en una nueva era desde el comienzo de su aparición en la Tierra. O sea, desde que aparece el hombre actual en la Tierra, no sabía, nadie conocía su distribución en el mundo, las relaciones y las diferencias entre culturas, civilizaciones, etc. Es entonces cuando eso empieza. Y esta es precisamente la era europea, que termina con la Guerra Mundial, porque la iniciativa de estos cambios correspondió a países europeos. Sí. Concretamente, su inicio correspondió a España y secundariamente a Portugal. Según algunas teorías, pues resulta que este dato no tiene importancia porque dicen, en realidad los avances técnicos de la época hacían obligadas tales empresas, las emprendiera quien las emprendiese. Bueno, esto es falso, porque tanto los islámicos como los chinos tenían medios técnicos suficientes para intentarlas, y no lo hicieron. Y por lo que respecta a otras potencias europeas, durante un siglo largo fueron incapaces de imitar a los españoles. Sus iniciativas navales se limitaban a poco más que el tráfico negrero y una piratería parasitaria. Intentaban parasitar a España, en definitiva, ¿no? Esto, en fin, está a punto de publicarse mi ensayo Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, que espero que le llegue a usted en estos días. En él desarrollo estas concepciones que, en conjunto, creo que arrojan nueva luz sobre una época que ha sido desvalorizada extrañamente, ¿no?, y pobremente apreciada por propios y extraños. Esto, vamos a ver, conviene expresarlo un poco más ampliamente, ¿no? Y explicarlo bien, además, ¿no? Sí, porque es un concepto crucial. Es un concepto absolutamente importante que no, por desgracia, no se le presta atención debida. Claro. Es decir, cuando hablamos del descubrimiento de América, de la hegemonía española en aquella época, pues no nos damos cuenta, o sea, es necesario que lo encajemos en una situación histórica más general. Esta situación histórica es lo que he llamado la era europea, en la que el mundo cambia y es a partir de
a partir de la acción española. Es un periodo que dura 4 siglos y medio y que se acaba. Actualmente ya es otra cuestión, otra situación en la que vivimos, y que España, Europa como civilización, incluyendo España, claro está, pues descubrió el conjunto del mundo, se expandió por gran parte de él, se convirtió en el motor político y cultural de la evolución humana, en definitiva. Bueno, pues esto no se produjo de manera general y homogénea en toda Europa, sino que partió de unas pocas potencias, las situadas más al oeste del continente, en primer lugar España y Portugal en el siglo XVI, luego se incorporaron al proceso en menor medida, y ya avanzado el siglo XVII, o sea, más de un siglo después, pues se incorporaron Holanda, Inglaterra y Francia, y todo ello en medio de continuas guerras entre las propias potencias europeas. Y pues es realmente curioso que el país que protagonizó en mayor medida el comienzo de esta edad, cruzando los océanos y conteniendo el ímpetu avasallador del Islam otomano contra la Europa cristiana, es decir, contra la Europa de entonces, pues que ese país haya chocado con la hostilidad de otras potencias europeas, como Francia, Inglaterra, o el conjunto luterano calvinista, o sea, los protestantes. Porque mientras España realizaba toda esta, en fin, estas empresas que cambiaban la historia humana, pues tuvo que luchar con una hostilidad realmente feroz en la propia Europa, hasta el punto de que tanto Francia como Inglaterra o los protestantes no dudaron en aliarse con el Islam, con los otomanos, que amenazaban a Europa, para intentar aplastar al poder español. Claro. Poder que en fin de cuentas los defendía a todos, ¿no? Don Pío, nos quedan un par de minutos. Sí, bueno, pues termino. Pues pese a todo esto y luchando en todos los frentes, pues España fue capaz de derrotar a sus enemigos durante un siglo y medio, de contener su expansión y de marcarles los límites. Pero lo que no consiguieron entonces en la realidad, esos parecen haberlo conseguido en el terreno de la propaganda y la historiografía, ¿no? Sí. Propiamente en una historiografía propagandística. Julián Marías lo expresó de una manera clarísima. Dice, incluso en libros que estudian la preponderancia o la hegemonía española, se acumulan desde el principio los factores negativos que lo hubieran hecho imposible. Pobreza, despoblación, ociosidad, orgullo nobiliario o pretensión de hidalguía, fanatismo religioso, eliminación de los únicos habitantes diestros y eficaces, judíos y moriscos. Dice, si esto es así, ¿cómo en pocos decenios es España la primera potencia de Europa, con dominio efectivo sobre enorme proporción de ella? ¿Cómo descubre, explora, conquista, puebla, organiza, incorpora a su monarquía una inmensa porción del mundo hasta entonces conocido? Claro, ¿cómo se explica eso? Sería un verdadero milagro. Entonces, precisamente el libro La hegemonía española en la era europea, lo he escrito con el fin de contestar a esa pregunta que plantea Julián Marías, mediante unos enfoques nuevos, empezando, ya digo, por enmarcar el periodo como el comienzo de una época europea que terminó en 1945, 4 siglos y medio justos, casi después del descubrimiento de América. Pues, don Pío, deseando que ese libro caiga en mis manos. Espero que pronto se lo hagan llegar. Sí. ¿La editorial, al final, con quién? La editorial es Encuentro. Encuentro. Ediciones Encuentro. Ediciones Encuentro. Pues contamos con... Ya hablaremos más de ello. Eso es, tenemos que hablar de ese libro largo y tendido en cuanto ya esté, y si le parece, pues organizamos un monográfico aquí en Decisión Radio hablando de ese libro, ¿eh? Muy bien, de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.